Muy bien, hemos quedado en hablar de la Pascua porque estamos precisamente en tiempo de la Pascua. El jueves pasado estábamos en Londres casando a uno de los gemelos de David y Sandy, a Kelvin, y justamente ese día se cumplía una de las cosas que forman parte de todo lo que es el complejo de la Pascua. En cuanto a la Pascua y cualquier otra cosa que digas, bueno, ¿por qué estamos recordando? Es una esencia fundamental del pueblo de Dios y nosotros somos pueblo de Dios también, el no olvidar, porque el olvido es un enemigo tremendo, atroz. Olvidar es lo peor, porque incluso en el mundo civil se lo atribuyen a Pío Baroja, quien lo haya dicho, la verdad que está muy bien dicho, que la historia enseña que el hombre no aprende nada de la historia. Y esto es así. Por eso la repetimos y la repetimos y la repetimos una y otra vez. Y sobre todo se tiende a olvidar las cosas que había que olvidar, lo malo. Pero tenemos una capacidad de regenerarnos en nuestras propias maldades muy grande. Precisamente por eso. Porque la maldad está en el corazón del hombre. No importa su actitud, si parece pacífico o violento, de todas maneras siempre la maldad está en el corazón del hombre. Porque aprovecho para recordaros algo que es muy importante que sepáis, que recordéis, porque ya lo he dicho en otras oportunidades, pero son esos conceptos básicos y fundamentales que se deben recordar. Cuando la Biblia habla de maldad, cuando la Biblia habla de hacer lo malo, ¿recuerda lo que dije? Es simplemente no haber hecho la voluntad de Dios. Eso está haciéndolo mal. Y hacerlo mal puede tener unas implicaciones aparentemente pequeñas, pero a veces ya sabéis que son catastróficas. Y hacer el bien es hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Ese es el concepto básico. Bueno, mira, en Lucas capítulo 21, versículo 33, nos dice que el cielo y la tierra pasarán. Y esto es una realidad, va a pasar, todo va a ser hecho nuevo además, pero, dice, mis palabras no pasarán. O sea, no podemos pensar que todo lo que Dios ha dicho es para este corto tiempo de la humanidad, y mucho menos para nuestro corto tiempo de vida, sino que Él lo ha dicho y su palabra es eterna, es inmutable y no cambia. Por tanto, bueno, ya sabéis los que conocéis nuestra posición claramente, en cuanto a estas convocaciones que el Señor ha hecho, que son firmes, no han pasado, porque ni el cielo ni la tierra han pasado, y mucho menos, aunque pasaran, todavía su palabra no pasará. De hecho, cuando miramos la Biblia, en Zacarías capítulo 14, nos damos cuenta de que aún una de ellas, una sola de estas 7 convocaciones, va a permanecer para siempre, que es la fiesta de los tabernáculos, porque es una verdadera fiesta, porque es la reunión de las naciones, es todo el pueblo de Dios, que dice el Señor una vez al año mínimo. Ahora en el tiempo antiguo eran 3, y digo en tiempo antiguo porque ahora no tenemos que ir a Jerusalén en estas 3 convocatorias, pero en el futuro, cuando el milenio se establezca, ese sabbat de la tierra, ese descanso de 1000 años de la tierra, sí que todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Allí dice que van a tomar y van a llevar unas de los árboles que van a crecer a las riberas del río que saldrá del trono de Dios. Allí se van a tomar hojas medicinales y frutos medicinales, y todo irá bien, incluso porque pues en el milenio todavía la tierra no va a cambiar las condiciones básicas. Recordáis, hablamos de lo que era antes del diluvio, pero cuando se haga el tiempo del milenio no se va a recuperar esa parte. Bueno, o no lo sé, la verdad que no dice nada la Biblia, ni a favor ni en contra. Pero sea lo que sea, entiendo que no va a cambiar básicamente porque lo que dice también en Zacarías es que todas las naciones que no suban, porque tienen que subir a nivel nacional, dice, ese año la que no suba no lloverá. Quiere decir que la lluvia sigue siendo
el patrón de referencia y de multiplicación y de bendición para todas las naciones, lo cual pues, nos da una evidencia. Yo este año he orado mucho por la lluvia y estoy muy agradecido al Señor, y cuando vemos los campos como están hoy, me maravillo, porque en otros años ya estábamos empezando con una tremenda sequía, y cuando hay sequía, pues fíjate lo que acabamos de comentar en Zacarías capítulo 14, cuando hay sequía es señal de que las cosas no van bien delante de Dios, ¿no? Y aquí evidentemente si tuviera que juzgar a la nación, pues no irían nada bien, al contrario, irían bastante mal, pero sabemos que Dios no está en esa situación, sino que más bien creo que nos escucha a nosotros. Y sabéis que cada año, aunque me estoy adelantando, 7 meses, ¿no? Pero cuando llega precisamente la fiesta de los tabernáculos, ya se entendía desde la antigüedad que eso era una fuente de bendición, y sabéis que una de las cosas que hacemos nosotros también, no hacemos todos los rituales, porque los rituales tienen cierto sentido, pero otras veces no, pero lo que sí hacemos es la bendición del agua, porque siempre en la antigüedad, aún en el tiempo de Jesús, Él estaba, ya sabéis, en el momento exacto en el cual el sacerdote se le traían aguas de diferentes lugares, y las echaban en una tinaja, y Él bendecía el agua, que significaba pues las cosechas para el año siguiente. Significaba la lluvia temprana y la lluvia tardía, que se producía porque ellos se la pedían al Señor. Nosotros le pedimos también, y bueno, este año ha sido muy exitoso, porque la verdad ha dado buenas lluvias. Aún creo que la semana próxima vuelven otra vez a haber buenas lluvias. Y gracias, Señor, por adelantado de que vamos a seguir recibiendo esa rica y abundante bendición, porque nosotros te lo pedimos y porque todavía en este mundo necesitamos sobre todo ese elemento clave. Bien, pero ahora estamos hablando de la primera parte de estas santas convocatorias, que como ya os dije, están divididas en 2 partes clarísimas, y la primera parte corresponde evidentemente pues, con la venida del Señor, ¿no? Cuando Él nació en Belén y estuvo hasta su muerte y hasta que nos dejó en Pentecostés, ya establecidos e instalados en lo que hoy conocemos como iglesia, como la congregación de los hijos de Dios, con el requisito, como en la Pascua también está todo dicho y está enseñado, con el requisito de algo nuevo, algo santo y algo puro, ¿no? Y por supuesto, a su tiempo hablaremos de lo que significa la segunda parte de las fiestas o convocatorias, que evidentemente no hay que ser demasiado listo para entender que si las primeras fiestas tienen que ver con la primera venida, pues las segundas fiestas tienen que ver con la segunda venida. Y yo estoy firme en mi creencia de que si con exactitud se cumplieron la venida de Cristo, con exactitud de días y de horas, pues la segunda también. O sea que eso de que no sabemos cuándo viene el Señor, creo que es una falacia muy amplia, y mucha gente lo cree. Y yo respeto su creencia, pero al mismo tiempo trato de enseñar que sí sabemos. Y ya cuando llegue el día veréis y os explicaré qué significa realmente la expresión que nadie sabe el día ni la hora. Os habéis quedado picados. Bueno, pero te lo digo rápidamente, es muy rapidito. Es que es la única fiesta que se celebra el día primero del mes correspondiente, en este caso del mes séptimo, porque todas las demás, como vamos a ver, empiezan ya avanzado el mes, ¿no? Y casi todas son como a mitad del mes, pero hay una que se comienza el día 1 del mes séptimo, en este caso, y como os enseñé a contar los tiempos, ¿no? ¿Os acordáis? De que era un día, que era una semana, cómo se cuentan los meses, cómo se cuentan los años, ¿os acordáis? Por eso lo dije antes de nada, para que estemos entrenados en ese asunto y sepamos de qué hablamos cuando la Biblia se refiere a estas cosas. Bueno, pues como es un calendario lunar, el que cambia los meses, de 30 días, resulta que ese primer día del mes séptimo, pues en los primeros días es luna nueva. Y la luna nueva
está ya más que demostrado. No haría falta demostrar nada, porque solamente es creer la Biblia y hay que creerlo así. Tiene un periodo de 48 horas para verse. A ojo, no estamos hablando de satélites, ni estamos hablando de nada, estamos hablando de que cuando la Biblia se escribió era a ojo. Y hay 48 horas. Por eso esa fiesta, el Yom Teruah, ¿te acuerdas? El Día de las Trompetas, tiene 48 horas, una fiesta de 2 días. Porque nadie sabe el día, si el primero o el segundo, ni la hora exacta en que va a salir la luna nueva. Fácil, ¿verdad? Pues fíjate lo complicado que tiene mucha gente este asunto, con lo facilón que es. Pero bueno, vamos a volver a la primavera, que es en la que estamos, en la Pascua, y ahí vamos a analizar un poco qué es lo que en realidad el Señor quiere que aprendamos ahora, nosotros, los de la Iglesia, los de este tiempo, sobre estas fiestas. ¿Sabéis que son 3? 3. La Pascua es un día, exacto, el día 14 del mes primero, pero al día siguiente comienza otra fiesta, que están entrelazadas, unidas, no están separadas en ninguna manera, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y aún todavía más entrelazado, porque estaba en medio de ella, era la fiesta de las primicias, que coincide exactamente con la resurrección. En cuanto a la Pascua, lo que nosotros tenemos que recordar, y lo hacemos cada vez que tomamos la Santa Cena, como hoy lo vamos a hacer, es precisamente que no se nos olvide, porque el Señor, recuerda, sabía perfectamente que nos íbamos a olvidar. Lo sabía tan perfectamente que en Apocalipsis 3:20 le dice a su iglesia o a la iglesia que había en aquel tiempo: muchachos, que me habéis dejado fuera, estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta y yo entro a él y empezamos de nuevo, porque él sabía muy bien que se iban a olvidar. Todo este proceso de religiosidad y de todo pues ha hecho que se olviden realmente de Cristo, ¿no? Y mira, hay buenas iglesias supuestamente cristianas, pero cuando las examinas a fondo resulta que no son cristianas, son espirituales. O sea, del Espíritu Santo. Se nombra el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tanto que ya se olvidaron de que hay uno que se llama Jesús, que es el que le da nombre a la iglesia cristiana, que el Espíritu Santo hizo nacer y que el Espíritu Santo impulsa, pero ya dejaron a Cristo. Esto es la realidad que tenemos que analizar. Dejaron a Cristo, ya ni siquiera se menciona casi, porque es todo el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, y venga la obra del Espíritu Santo. Pero si Él mismo dice que Él no vino para buscar su gloria, sino para dársela al Hijo. Pero bueno, todo sabía Dios que iba a pasar, y nosotros por eso recordamos. Pero claro, ahora estamos a punto de ser el día. Mañana concretamente, recuerda, entre las 2 tardes, mañana por la tarde comienza la Pascua de verdad. Es el día 22, pero recuerda, el 22 comienza mañana a las 6 de la tarde, aunque para el resto del común de la gente comienza a las 12 de la noche. Pero la Biblia, y la Biblia es nuestra guía para todo, es a las 6 de la tarde. Bien. Y os decía que estábamos en la boda y fue uno de los acontecimientos más, lo que arranca o inicia este periodo de la Pascua, que si lo vemos en el Levítico, bueno, ahí están muy resumidas todas las 7 fiestas, en el Levítico 23, y habla de las 3 fiestas que son ahora. Una es la Pascua de Jehová, otra los panes sin levadura y otra las primicias, que ya sabéis que fue al tercer día, porque se celebraba el primer día de la semana después del Shabbat. Y como Jesús resucitó un primer día de la semana, quiere decir que el anterior había sido Shabbat, o sea que correspondía y encaja perfectamente en esa semana que marcó la gran diferencia, que cumplió todas las promesas de Dios y marcó la gran diferencia entre un antes y un después en la historia del ser humano y en la historia personal y particular de cada uno, cuando a nivel personal estamos repitiendo la historia de la Pascua en nosotros. Y cada vez que recibimos a Cristo, uno de nosotros, esa Pascua ya se cumple en nosotros. Pero el día 10, recordad, es el momento, y esto en Éxodo capítulo 12, allí nos lo pone. El día 10 era el momento exacto en el cual, pues dice el versículo 3, hablando de la Pascua,
dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ya pasados los años, entrados en Jerusalén, construido el templo y todo el ceremonial que acompañaba siempre estas cosas, había un momento en el cual el sumo sacerdote entraba en Jerusalén con un cordero representativo para todo el pueblo, aunque cada familia tenía que seguir matando su cordero y comiéndolo, como aquí dice. Pero ese cordero especial, significativo o ritual, lo llevaba el sumo sacerdote, y ese año, el año en que Jesús entró en aquel borriquito, ese año la gran sorpresa fue de que antes de que él entrara por la puerta dorada, sabéis que hoy está tapiada, porque no puede entrar ya otra vez, por ahí entró Jesús, se cerró después y ya hasta que él no vuelva y entre por esa puerta quedó cerrada, y cerrada está. Bueno, ahí se proclamaba con el grito de Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Toda la población aclamó y aclamó al Mesías príncipe, al Mesías, a Jesús, pero en ese instante como príncipe. ¿Sabéis, los que conocéis un poco más de la escatología, que Daniel nos dijo que había 70 semanas de años, o sea, 490 años, que estaban determinados sobre Israel, sobre la santa ciudad, sobre Jerusalén y sobre el templo? 70 años, de años, 70 semanas. Quiere decir que son 490 años. Y lo divide en tres partes. La primera parte de 7 años, que son 49, 7 semanas, son 49 años. Ahí se edificó el templo. Después de que salieron del cautiverio, reedificaron el templo exactamente en 49 semanas. O sea que las primeras 7 ya están cumplidas. Después habla de otro periodo de 62 semanas, que hay que sumar a las 7. Y esas 62 semanas, más las 7, o sea, las 69 en total, llegaban hasta el Mesías príncipe. Y luego por otra semana ya está lo de la confirmación del pacto y todo eso, que ya hablaremos en su momento adecuado sobre la profecía, pero queda una semana, 7 años sin cumplirse. Y eso lo vamos a ver en el momento oportuno, como he dicho. Pero ahí, precisamente, el final de esas 69 semanas, recuerda, divididas en 2 partes, pero que suman al final todas juntas, porque fue realmente todo un periodo de 483 años. El día 10 del mes primero de aquel año, cuando Jesús entra en Jerusalén, aclamado como príncipe. Y ¡pum!, terminó la historia con Israel. Con Israel. Y 50 días después comienza nuestra historia, la historia de los gentiles. Empieza a cumplirse lo que el Señor, recuerda, dijo y que nos describe el apóstol Juan con claridad, que Él vino a lo suyo es el mundo entero, lo suyo. Y los suyos, que si era el pueblo de Israel, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, como nosotros, a los que creen en su nombre, que también cumplimos ese requisito, que son 2, creer en su nombre y recibirle, dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios porque no lo éramos. Maravilloso plan que Dios ejecutó con precisión. Bueno, y estamos recordando precisamente cómo fue todo aquello. Entonces, desde el día 10 hasta el día 14, dice, el animal, por supuesto, será sin defecto. Pues el Cordero de Dios es sin pecado ninguno, ¿no? Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Veis que no está hablando ni de lunes, ni de martes, ni de miércoles? Está hablando de días del mes. Y el día 14 de este mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre, como siempre, las 2 tardes. De tal manera que, bueno, no vamos a echar muchas cuentas, porque hoy, ¿sabes? Hoy el enfoque va a ser lo que nosotros debemos de
guardar, y esto sí que no ha caducado, nunca va a caducar nada de lo que Dios dice, pero especialmente, fíjate, lo más importante, vigente, actual, y que tenemos que prestarle mucha atención es a la fiesta de los 7 días, que comenzaba el día 15, que es la de los panes sin levadura. Porque la levadura, sabéis muy bien, que Jesús la declaró y la ejemplificó como pecados. Y habla de 3 clases de levadura, que también vamos a ver hoy, y habla de que es necesario limpiar, quitarla de nuestra vida, no dejarla, porque sabemos que si algo dejas, terminará afectando, como dice como hace el pan, ¿no? Dice, leudando toda la masa. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Y esa es la única, porque claro, entre medios está la resurrección, que es la fiesta del triunfo, de la victoria. Pablo dice, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, pues entonces sería vana nuestra fe, no tendría sentido ninguno, seríamos una religión más de las muchas que hay, y sabemos que nosotros no somos una religión más de las que hay, partiendo de la base que es que ni siquiera consideramos que es una religión, sino que es una relación. Porque si algo maravilloso hizo el Señor fue volver a lo antiguo. ¿Qué había cuando Adán y Eva estaban sobre la tierra? ¿Cómo funcionaban las cosas? ¿Había una religión? ¿Había un sacerdote? ¿Había una corte de levitas o algo? Nada de eso. Simplemente había una relación tan directa con Dios que Dios dice que bajaba, personalmente bajaba al huerto y hablaba con Adán y Eva, así como podemos hablar nosotros, ¿no? Y le entregaba cuentas, ¿no? Y le decía, pues, a ver, aunque Dios lo sabía perfectamente, ¿no? Pero le preguntaría, bueno, Adán, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Cuántos animales ya has clasificado? Porque recuerda, le dice, como tú llames a los animales, así se van a llamar. Pero tenía que irlo haciendo, ¿no? A ver, ¿cuántos has clasificado? ¿Cuántas plantas tienes ya identificadas y bien separadas unas de otras? Ya sabes cómo funciona. Hablarían de cosas, pero había una relación. Nada de religión. La religión, Dios mismo la propuso con la intención, eso sí, de hacer, y solo hay una, además, si hablamos de religión solo hay una, que sería el judaísmo. ¿Por qué? Porque la religión, el concepto viene de una palabra latina, en latín, que significa religar, o sea, volver a ligar. Y la religión, simplemente, pues sobre todo la judía, lo que hizo fue mantener como el ascua ahí medio ardiendo hasta que vino Cristo. Acabo de nombrarlo, a lo suyo vino al mundo, pero los suyos, que eran los que estaban esperándole, pues no lo recibieron, no se enteraron, no se percataron del asunto. Bueno, eso era el religar, y fue tratar de que esa brasa, ese carbón encendido no se apagara durante todos esos 4000 años que duró esa historia. Y por medio de la religión se mantuvo. Pero es que cuando vino Cristo ya caducó la única religión que existía, que era el judaísmo, la que Dios mismo propone. Esos 5 primeros libros de la Biblia es la única religión que propone. No propone ni catolicismo, no propone ni ortodoxos, no propone nada más que el judaísmo. Pero caducó ya, no hay más. Ahora, en su misericordia Dios, sigue soplando ese carboncillo para que no se apague, porque sabéis muy bien que Dios tiene planes con Israel, porque, recuerda, hemos cumplido 69 semanas, entra Jesús en Jerusalén y ¡pum!, se interrumpe, pero queda una semana, o sea que ha habido que soplar un poquito ese ascua para que no se apague, porque cuando termine ya definitivamente el periodo de la Iglesia, lo que llama el Señor la plenitud de los gentiles, o sea, los gentiles que Él ya sabe que vamos a creer en Cristo, entre los cuales espero que estemos nosotros, ¿no? Agradecido a Dios de que estemos nosotros. Pues entonces vuelve otra vez a iniciar la historia con Israel. Pero ¿qué es lo que va a interrumpir esa historia, la nuestra? ¿Qué es lo que va a dar inicio a la continuación de la historia de Israel? ¿El rapto de la iglesia? Y se tocará la trompeta. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos todos juntos con el Señor en el aire. No es segunda venida, es en el aire. Bueno,
es lo que os dije antes, que nadie sabe el día ni la hora porque son 48 horas y no sabemos. ¿Más claro? Imposible. Pero avancemos con nuestras fiestas. Bueno, entonces, si nosotros no tuviéramos en cuenta que Él fue las primicias, que Él resucitó, que era el momento en que la primera cosecha se presentaba a Dios, como hacemos con el bebé hoy, presentárselo a Dios es de Él, al fin y al cabo, todo es de Él, ¿no? Pero nosotros lo reconocemos, que esa es la diferencia. Todos los primogénitos son de Él porque precisamente en la Pascua Él se llevó a todos los primogénitos. Dijo, ¿no me los ofrecéis? Pues yo me los traigo. Y cogió a todos los primogénitos de Egipto. Egipto, recuerda, es representación del sistema mundial. Y se llevó no solamente los de los hombres, sino también los de los animales. Porque dice clarísimamente en el capítulo 13, todo el que abriere matriz es mío, dice el Señor. Así que nosotros espabilamos y por eso también se lo ofrecemos. Pero también el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Hasta ahora no hemos pasado nadie de 5, ¿no? Todavía tiene el récord Natanael y Belén. Miguel. Y Laura se echa las manos y ¡ah, no! Pero puede romper el récord, tú lo tienes ahí en... Bueno, el caso es que el Señor nos mandó que recordáramos eso, que nunca olvidáramos la Pascua, que Él entregó su vida, era el Cordero, y no podemos olvidar su resurrección, pero es recordarla, es tenerla vigente, siempre ahí de actualidad. Pero, sin embargo, cuando hablamos de los panes sin levadura, creo que tiene otra connotación distinta. Porque, primero, los 7 días en los cuales se celebraba esa fiesta, el 7 es completo, hay que hacerlo siempre, es algo que tiene que completarse en nuestras vidas, 7. Y por eso dice, 7 días comerás panes sin levadura. Y precisamente la levadura es el grave problema que nosotros tenemos que pasar. Vamos a hablar de la levadura, pero primero quiero hacer un repasito a qué es como resumen de la Pascua. Evidentemente es el paso de la esclavitud a la libertad. Y sabéis que la palabra Pascua es pasar por encima, pasar de largo, ya os lo dije. Y dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es la Pascua. Y además es del Señor, dice el versículo 23, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, dice, pasará Yahweh, Pascua, pasar de largo, aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Eso es la Pascua, ni más ni menos. Oiréis muchas cosas extrañas sobre la Pascua, pero la Pascua es esto, no tiene más. Es que Dios decidió pasar de largo, eso sí. Recuerda, había que poner en la puerta, recuerda, el Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea que la puerta nos está dando una representación de la puerta de entrada a nuestra vida. Algo importante. Ahora al mundo ya sabéis cómo le encanta eso de los portales. El pasado eclipse, para algunos se abrió un portal. Bueno, quiera Dios que hubiera sido el portal de su vida para que Cristo pueda entrar. Pero siempre la puerta del portal tiene implicación. Fíjate por qué decía, pues era una señal evidente y lógica, pero sí que hay puertas. Y cuando Jesús habla de sus ovejas, dice, hay puertas y he puesto un portero para que puedan entrar y salir, y entran y salen los que pueden entrar y salir. O sea, puerta, portal, portero, siempre son conceptos que están ahí, porque realmente es el lugar por donde se va a entrar o salir. En nuestro caso, solo queremos que entre y que nunca más va a salir, eso es una evidencia. Pero dice que la sangre nos sería por señal. Claro, ¿por qué hablamos y decimos la sangre de Cristo, la sangre de Cristo? Bueno, porque la sangre es precisamente la señal, y la sangre derramada de Cristo es la señal clarísima. Y cuando tú recibes a Cristo, el cordero que se come, porque el cordero era para comer, que había que comerlo todo, había que comerlo además listo para marcharse. Esto es un concepto que por favor
renuévalo en tu mente. A mí yo aprendo muchas cosas cuando veo ahí que estaban listos para marcharse, o sea, quiere decir que estaban con toda su vestimenta, su calzado, su bordón, el bastón ese para caminar, porque comían y fuera. No tenían proyecto de quedarse en Egipto. Y nosotros, hijos de Dios, hacemos muchos proyectos para quedarnos en Egipto, ¿verdad que sí? Hay que trabajar, hay que producir. Precisamente cuando los cristianos son los que trabajan y producen, pues hombre, es lo mejor. Es lo más conveniente, hay más justicia, hablo del mundo laboral, ¿no? Pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo sabemos que va mucho más allá, traspasa y sobrepasa todo el término humano. El pueblo estaba en Egipto y el Señor levantó a modo de señal pues un libertador, Moisés, ¿no? Y Faraón representaba a Satanás, ¿no? Que no quería liberar de ninguna manera al pueblo. Y la lucha, ya lo sabéis, tuvo que mandar aquellos severos juicios, y si hiciéramos un estudio más detallado veríamos que cada uno de los juicios derribaba uno de los dioses principales que adoraban los egipcios. Adoraban muchos, pero los principales, cada una de las plagas iba en contra de uno de sus dioses. Comprobaron que sus dioses no servían para nada. Bueno, un poco, y hago aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Porque la semana pasada hablé de Jeremías 49, ¿no? ¿Recordáis? ¿Qué decía Jeremías 49? ¿Alguien se acuerda? Versículo 34 en adelante. Habla de Elam. Habla de Elam. Justamente sabéis el tema de bombardeos para allá y para acá con Persia, que también es Elam, y que se llama ahora Irán. Y que enviaron en total 300 y pico entre cohetes, drones y tal, y creo que llegó un par de ellos. Y sin embargo Israel, el sábado, viernes a sábado por ahí, fue, no sé si con uno o con dos o con cuántos aviones, pero bombardeó en Elam y se vino para casa. Es un aviso para navegantes. Dice, tú me mandas lo que tengas por ahí y te lo derribamos. Dice, yo voy cuando quiera, te destruyo lo que quiera y me vuelvo a casa tranquilamente. Claro, ese mensaje ya lo han copiado los ayatolás. Y tanta seguridad, los S-300 que tenían ahí los rusos, pum, 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 pum. Y no le destruyó todavía todo, porque es un aviso. ¿No? Bueno, pero a ver, estamos aquí pues un poco en lo mismo, ¿no? Y es un paréntesis para que veáis que pues, realmente si son inteligentes se darán cuenta que ir contra Israel no sirve para nada, que todo su armamento no sirve para nada, que todo el intento de levantarse contra Israel no sirve para nada. Quisiera Dios que lo aprendieran, pero sabemos por la Biblia que no lo van a hacer. No van a aprender, van a seguir con su terquedad hasta que finalmente sean destruidos. Eso es una obviedad. Bueno, allí en la historia esta nos dice la selección del Cordero, el día 10, el día 14 el sacrificio del Cordero, que fue la muerte y la sepultura de Cristo, y el día 15 salen libres al desierto. Pero hete aquí que el día 17 no tardaron tanto en llegar al Mar Rojo, y en el Mar Rojo tienen que ver otro milagro muy importante, que sería la resurrección en el caso de Jesús, y es el Mar Rojo cuando se abre y ellos pueden pasar, solamente ellos pueden pasar por el Mar Rojo, que se cierra para los que no buscan a Dios. Y todo el ejército de Faraón allí quedó enterrado. Por cierto, ya han encontrado los restos fósiles casi de aquel acontecimiento, o sea que no es una historia de la Biblia, no es una historieta de la Biblia. Ya han encontrado en el Mar Rojo los famosos carros del Faraón, esos que cantamos, ¿no?
Han encontrado, ahí están. Para que 50 días después, en Shavuot, pues que se dio en primer lugar la ley, allí en el monte Sinaí, no el de Egipto, sino el de Arabia, se dio la ley, pero 50 días después el Señor vuelve a dar la ley, pero esta vez en el corazón, escrita en nuestros corazones, formando ya parte integral de cuando alguien es hijo de Dios, tiene su ley en su corazón. Por eso recuerdo, la semana pasada decía que hay una gran diferencia. Los que tienen la ley en su corazón, aunque todo el mundo tiene una información básica, esa conciencia que informa y dice de lo que está bien y lo que está mal, pero nosotros ya no es una conciencia que simplemente nos informa. Ahora es la ley de Dios escrita otra vez en nuestra mente, pero bien escrita y que nos da una conciencia clarísima del pecado. Y aunque pequemos, siempre nos va a redarguir el Espíritu Santo, nos vamos a sentir mal y con deseos de no hacerlo nunca más. En el versículo 3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciéndoles en el día 10, como ya hemos leído, y era el pueblo el que tenía que ofrecer un cordero. Pero ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que fue Dios. En el Nuevo Testamento fue el Señor el que ofreció su cordero. He aquí el cordero de Dios. ¿Recuerda? ¿Ves la diferencia? La religión trata de mantener el fuego, pero ya el cumplimiento es cuando Dios toma la iniciativa. En el versículo 5 dice, y el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de entre las ovejas y las cabras. Significa que todo lo que ofrecemos al Señor, todo tiene que ser lo mejor. Ya he visto algunos, los he pillado haciendo ofrendas de calderilla, de lo que les sobra. Mira, te voy a decir un detalle. Bueno, sabéis que el alfolí está allí, ya no lo menciono casi nunca, pero allí hay un alfolí, porque ahora, pues, por la modernidad, etcétera, lo hacemos a través de banco, el tema de los diezmos y las ofrendas. Pero cuando yo veía el alfolí, y tiempo atrás, ¿no? Cuando no teníamos la organización que hoy podemos tener, pues yo mismo tenía que contar los diezmos y las ofrendas en mi casa, ¿no? De hecho, Quique era pequeñito y cuando veía dinero dice, mira, diezmos. Él no relacionaba dinero y diezmos, era para él lo mismo, porque era lo que veía. Yo por la tarde allí, él por ahí jugando y demás, y contando eso. Bueno, pues fíjate que cuando yo veía los billetes viejos, medio rotos, decía, qué pena. Qué pena el que echó eso. Sí, lo echó, pero qué pena cómo lo echó, aprovechó para quitarse lo que no servía. Me da pena, sinceramente, porque eso es lo que considera a Dios. Le dice, Dios le dio cualquier cosa y él se conforma. No, es que Dios no se conforma. Recuerda, el animal será sin defecto. Bueno, el billete también sin defecto. Y en vez de seleccionar el más viejo, tienes que seleccionar el más nuevo, el mejor. Impecable, porque es para Dios. Porque recuerda, los diezmos son de Dios, que recibe la iglesia, pero son de Él. Eso es lo que se está olvidando también. Ya hablaremos de las finanzas. Bueno, pero tiene que ser lo mejor, nunca des cosas viejas, raídas y de mala manera. En el versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Porque lo que tenemos que recordar es eso precisamente, que somos pasajeros aquí, le llamamos peregrinos. Hay libros muy bonitos sobre ese concepto que os aconsejo que leáis. Peregrinos, es que no estamos aquí para siempre, es que no vamos a estar para siempre. Y tenemos que estar listos para partir en cualquier momento. En el versículo 13, donde se menciona que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora ya no va a herir Egipto, ahora va a herir el mundo entero. Recuerda, Egipto le representa al mundo entero, y pues, claro que lo va a herir, muy fuertemente lo va a herir. Pero eso quiere decir que la sangre de Jesús aplicada en nuestras vidas es la garantía absoluta de nuestra salvación. La sangre de Cristo es la garantía absoluta de nuestra salvación. Recuerda, no son nuestras obras
que hay que hacerlas buenas. Es que estamos obligados a hacerlas buenas, pero no para salvarnos, sino porque somos salvos. Porque somos salvos. El versículo 19 dice: y por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como nacional del país, como natural del país, dice, será cortado de la congregación de Israel. Recuerda que 7 es la plenitud y la levadura es el pecado, y nos enseña que toda nuestra vida, la totalidad, 7 plenitud, la totalidad de nuestra vida tiene que ser sin pecado. En un momento vamos a proceder, Emma va a orar por la levadura, pero recuerda que nosotros partimos de una base. Dice en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 6, que no es buena nuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Ahí ya tenemos un primer gran grupo, vieja levadura. Algo que no sirve, que ya está caducado. Dice, para que seáis nueva masa. Recuerda que nosotros, ¿cuál es la clave? El nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Una nueva masa. Porque Cristo vino a hacerlo nuevo todo. Es las primicias, es todo absolutamente, pero nuevo pacto, nueva condición de vida, nueva forma de enfrentar la vida. No con la religión. Eso forma parte esencial de la vieja masa, la religión. Y ya veis muy bien que una de las levaduras que el Señor principalmente dijo que nos cuidáramos era la de los fariseos. Y dice nueva masa, sin levadura, como sois. Es que así teníamos que comportarnos. Pero, ¿por qué vamos a insistir en la levadura de los fariseos? Porque no es así. Todavía dejamos que entre ese veneno de la levadura de los religiosos. Claro que lo dejamos, y de los otros y de los otros. Porque nuestra Pascua está en la base, recuerda, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, es un recuerdo lo que hacemos, pero lo hacemos cada semana, cada mes, cada vez que nos juntemos para hacer eso. Recordamos simplemente. Así que, dice, celebremos la fiesta. Dice, sí, celebremos la fiesta. Recuerda lo que decía Lucas: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y aquí además lo dice Pablo, celebremos la fiesta. Pero dice, no con la vieja levadura. Claro, un tiempo nosotros, mientras vas encajando todo en tu cabeza, en tu mente, pues así hacíamos un poco como la vieja levadura y nos vestíamos de uniforme y poníamos el plato con huevos cocidos, huesos de no sé qué y no sé cuánto. Pero eso, al final el Espíritu Santo, que es muy paciente, yo es que me maravillo con el Espíritu Santo. Cuando cometemos un error, Él nos deja avanzar. Y ya cuando estamos un ratito ya ahí, como que te toca y dice, que no es así. Dice, pero ¿cómo, Señor? No es así. No es así. Vuelve a leer esto. Y uno vuelve a leer. Ah, claro, no es con la vieja levadura. No es con la vieja, es con la nueva. ¿Y qué es la nueva? Dice, pues a ver, mira lo que hizo Jesús. Morir y ya. Y resucitar. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Y además dice otra, ni con la levadura de malicia y de maldad. Parece una redundancia, pero es que lo vemos que está tan vigente la malicia y la maldad. Dice, sino con panes sin levadura. ¿En qué consisten? Sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. Por eso, si hablamos de levaduras, y vamos a hablar de levaduras, y vamos a orar sobre todo, lo principal es orar por las levaduras, porque recuerda, Pablo insiste en que no se debe tomar indignamente ese recuerdo que él mismo estableció
Por supuesto, un día antes. Si él iba a ser el Cordero de Dios el día 14, quiere decir que con sus discípulos se reunió el día 13. Tomaron esa cena donde les habla y les explica qué es lo que iba a pasar. Se lo llevo diciendo mucho rato, pero ahí se lo vuelve a explicar y definitivamente tampoco lo entendieron y tuvieron que esperar un tiempo más. Yo por eso os dije, es que el Señor es tan paciente y tan misericordioso con nosotros que nos espera, sabe nuestro nivel de madurez, lo conoce perfectamente. Y nos espera, y nos espera, y nos espera. Bien, es su misericordia, es su amor. Y nosotros sí que tenemos que enfrentar, y esto es toda la vida, porque recuerda, esos 7 días de panes sin levadura significa toda nuestra vida sin levadura. Y hay levaduras, claro que son levaduras. La levadura, recuerda, no es la totalidad de la masa. La levadura se introduce en la masa y el pecado se introduce en la masa. Por supuesto que la nueva levadura, ¿qué va a ser? A ver, ¿qué te imaginas que puede ser? ¿Qué es lo que pone el Espíritu Santo en nosotros? Esa nueva levadura. ¿Hay sinceridad y verdad? Total. El Espíritu Santo no tienes escondrijos, es sinceridad, es verdad, es claridad, es plenitud, es todo. Claro, y esa es la nueva levadura, por eso dice, ahora celébralo, pero con la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Él, ya sabes, va a empezar a evacuar y a sacar de nosotros todo el pecado. Les contaba, porque en Londres quisieron hacer la Santa Cena, digo, bueno, pues vamos a hacerla. Y algo parecido a esto hicimos allí, en la vigilia, el viernes por la noche. Hoy lo vamos a hacer aquí todos juntos, nosotros. Pero les contaba ese ejemplo, que es cierto, es real, de cómo al llegar a esta fecha, en estos días previos, quiere decir que a lo mejor ayer, que era Shabbat, era el día perfecto, pienso yo, para que hicieran una especie de ritual curioso, pero a la vez muy significativo y muy ilustrativo, y yo diría muy espiritual, que es una costumbre de los judíos. Resulta que como la levadura para ellos, lo entienden literal, es levadura, y tiran literalmente a la basura toda la levadura del pan que encuentran en su casa, pero la echan a la basura. El día siguiente, a la semana siguiente, a comprar de nuevo, pero ellos tiran toda la levadura, porque en eso son muy cuadrados, ¿no? Muy literales. Bueno, y hay un juego, fíjate, yo lo veo muy espiritual, que hacen las madres con los niños. Las madres son las que edifican el hogar, ¿te acuerdas? ¿Lo dice la Biblia? Las mamás, que son mujeres, edifican el hogar, educan a los hijos, hacen que aquello sea un hogar. Bien. Entonces, con la mamá, ya sabes que los hebreos tampoco lo de la aljaba se lo han tomado muy en serio, y llenan una aljaba y ya tienen a veces otra para llenar. La aljaba es donde se meten las flechas, que alguno a lo mejor no se ha enterado. Esa bolsita donde se ponen las flechas, eso es una aljaba. Y eso es lo que hay que llenar de hijos, de flechas. Bueno, el caso es que va con su aljaba por ahí, con sus hijos, y hacen un juego. Deliberadamente la mamá deja un poquito de levadura escondida por ahí en algún sitio de la cocina. Y los niños, como recordáis en Hanukkah, ¿no? Buscando el regalo, a ver dónde estará escondido el regalo. Bueno, aquí van buscando dónde estará escondida la levadura que la mamá dejó. Y yo me imagino la emoción, ¿no? Yo si fuera un niño estaría emocionado, diciendo, oye, buscando por aquí y por allá. Y la encuentran. Y cuando la encuentran, y empieza a haber un lenguaje figurativo muy importante. La mamá, no el papá, la mamá, con sus polluelos, allí va, y toma una pluma de paloma. La paloma representa al Espíritu Santo también. Cuando llegó el bautismo de Jesús, recordad, se presentó en forma de paloma. Ni muchísimo pienses que el Espíritu Santo es una paloma, pero se representó en ese momento. Y toma la pluma de paloma,
del ala, y la barre, empieza como a barrer ese poquito de levadura que dejó, y la echa sobre una cucharita de madera. La barre y la echa sobre la madera. Fíjate qué representación espiritual tan extraordinaria. La cruz. La pones, el pecado, la levadura, sobre la cruz. La madera, ¿no? Y una vez que ya tiene ahí todo barrido y está la levadura en la madera, lo envuelve en un lienzo, como envolvieron a Jesús. Lo envuelve en un lienzo. Y todos emocionados, me imagino, los que viven en apartamentos no sé cómo harán ahora, pero en aquel tiempo emocionados, la madre con los hijos iban con la cucharita, hacían un agujero en la tierra, enterraban la cucharita y adiós pecado. Fíjate qué representación tan extraordinaria. Y cómo ahora ya le voy a dar paso a Emma para que toque este tema de la levadura que es tan importante. Como son las mamás, a la representativa mamá de nosotros le dejo ese privilegio, porque es un honor y es algo bíblico. Y ella nos va a ayudar con la plumita del Espíritu a buscar esa levadura que está por ahí en algún sitio de tu corazón. No digo que esté, no, afirmo que está en algún lugar de tu corazón. Y luego tomaremos la Santa Cena. Muy bien. Vamos a ver las 3 levaduras rápidamente y oramos. Primero, la que hemos estado escuchando, la del fariseo. Las características de una persona farisea es que recibe al Señor en su corazón y aprende a hablar bonito, aprende a hablar bien. En el primer amor comienzas a, ¡ay! Te sucede un milagro, gloria a Dios. Empieza a ver cómo Dios responde, cómo Dios ayuda, y después que se acostumbra a eso, ya empieza a pensar que entiende todo, que Dios siempre responde, y la vida cristiana se hace normal, y ya empieza de alguna manera a sentirse satisfecho, y eso es orgullo. No digo tacos, ya saludo bien, ya bendigo. Y una de las características, cada quien tiene que hacerse el test, es que no ora ni lee la Biblia o no le gusta orar y leer la Biblia. Se levanta y dice, si yo soy bueno, no pasa nada. He estado el domingo, he estado el viernes, pues el lunes lee un poquito. No tiene hambre por la palabra de Dios. O simplemente el fariseo, tengo que hacer el devocional si es discípulo de alguno pesado y tengo que escribirlo. Bueno, si es discípulo mío, tenderá eso. Y aquel que es fariseo le encanta ver las debilidades de otra persona. Yo me he encontrado con personas que ven el pecado de los demás grande, pero mi pecado, como yo amo a mi pareja, eso no es pecado. Como mi jefe me roba, yo también puedo hacer ciertas cosas. Su pecado es pequeño. Hombre, sí es pecado, ¿vale? Pero es pequeño. Pero tiene una característica que el fariseo le gusta murmurar y quejarse. Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú, porque él, porque la iglesia, porque tal. Eso es un fariseo. Pero viene el domingo, trae diezmos, ofrendas, lleva años en la iglesia, pero su comunión con el Espíritu Santo es floja. Solo vive por lo que dice la ley.
Y los fariseos huelen, dan pereza, son aburridos, predican horrible. Yo he oído a fariseos predicar y no fluye el Espíritu Santo. Son obstinados. Porque esto se pone aquí, porque el agua se pone aquí, porque se tiene que poner aquí, porque dijeron que son obstinados y son obsesivos y violentos, porque lo que importa es la ley. A mí me dijeron que eran 3 meses y van 7 meses. O sea, no piensa. Yo imagino que cuando el Señor llamó a Moisés, lo tuvo que mandar al desierto porque no sabía oír. El Señor le dijo, tú vas a libertar al pueblo. Pero seguramente él tenía que aprender que el Espíritu Santo es como el viento, te lleva y te trae. No tiene que ser rígido, pero sí tiene que ser espiritual. Así que los rígidos, los obstinados, los violentos, huelen a fariseo. ¿Y qué pereza con los fariseos? Bueno, la segunda son los herodianos. Herodianos son aquellas personas que tienen la levadura sexual, hablan con doble sentido, ven ciertas películas perfectas, no diferencian entre lo bonito y lo limpio. ¿Es ahí o no? Bueno, son muy materialistas, los herodianos son injustos. El rey Herodes bailó una chica delante de él que era su sobrina política y le encantó tanto que le dijo, ¿qué te doy? Y le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Este herodiano le caía bien, a Herodes le caía bien Juan el Bautista, pero los ojos, la codicia, la lujuria le iban por delante. De lunes a jueves puede ser un herodiano con esa levadura y el viernes se pone bien en la vigilia y regula hasta el domingo. Los herodianos tienen una injusticia de que también regulan los tipos de pecado. Y por último, los saduceos son aquellas personas buenas. Quiero decir con estas levaduras que la infección es una persona que es buena, da pena, le ayudas porque pobrecito, le sirves porque pobrecito. Y hay personas que usan todas estas levaduras para moverse en el mundo natural. El saduceo quiere agradar. Siempre va con el que esté diciendo algo y nunca va con la verdad. Es de aquellos simpáticos que se llevan bien con todo el mundo porque no se definen como persona. Igual te invitan a una barbaridad o igual te invitan a la iglesia porque no te definen por ningún lado. Son buena gente. Son tan buena gente, pero no son espirituales. La persona espiritual es la que tiene todas las debilidades habidas y por haber, pero pone al Espíritu Santo en el centro de su vida. Pone ese granito de mostaza al Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para tu gloria. Y la Biblia dice que ese tipo de persona, dice, todas las demás cosas serán añadidas. Hay ventajas para el espiritual. La añadidura es para los espirituales, porque el Señor dice, esta persona renuncia a sí misma, pero me pone a mí, luego los anhelos profundos de su corazón yo los voy a cumplir. Y entonces vamos a orar. Cada uno tiene que preguntarle al Espíritu Santo cuál es la infección que yo tengo. Yo he sido muy farisea porque yo, pues, aparentemente me acostumbré a la vida cristiana, sabía lo que era bueno y malo. He tenido otra época de saducea, he tenido las tres. ¿Por qué? Porque nos vamos infectando. Pero el fariseo tiene que decidir oír, porque uno de los problemas serios es que no sabemos escuchar o no hemos aprendido a escuchar.
sino que hacemos las cosas bien. Y cuando las haces bien, no tienen por qué ser las mejores. Y quiero decirte que cuando tú le abres la puerta al Señor para que limpie esas levaduras, el camino es más fácil, porque vas de la mano con el Espíritu Santo. Te equivocas, pero el camino es más fácil. La Biblia dice que para los espirituales no hay juicio. Si tú renuncias y tú te arrepientes, el Señor va cubriendo de multitud tus pecados. El que se arrepiente, el Señor lo que hace es, le va cubriendo su pecado y lo va llevando. Es una ventaja ser espiritual, ¿eh? Oremos. Papá, en esta mañana te damos muchas gracias por recordarnos la Pascua una vez al año, porque eso significa que cada X tiempo tenemos que recordar las cosas, no porque sean necesarias para ti, sino para nosotros, porque somos hijos amados. Y la inclinación de cada uno es acomodarse, Señor. Nos hemos ido acomodando. Cuando estamos mal, te buscamos y tú nos respondes. Nos has dado familia, nos has restaurado. Pero cuando ya nos bendices, empezamos a caminar solos, sin ti, Espíritu Santo. Y hoy queremos que nos limpies de estas 3 levaduras que seguramente han hecho de nuestra vida cristiana una montaña rusa. Una montaña rusa porque el enemigo, el adversario, Satanás, que es el príncipe de este mundo, le dejamos entrar con pensamientos, con sentimientos, con errores, que fuimos engañados en el pasado. Pero tu palabra dice que de modo que si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Yo me quiero arrepentir, Señor, porque he dejado entrar levaduras en mi vida. Porque se me olvida la aflicción que tuve y que tú me respondiste. Y hoy queremos, tanto como iglesia, como personas, renunciar al fariseísmo, a ese espíritu que no oye la voz de Dios. Lee, ora, pero parece que hubiese orado conmigo misma. Parece que la palabra de Dios es obligatoria. No tengo hambre porque me acostumbré. Me he desacostumbrado a escuchar tu voz. Tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Quizás tú has puesto pruebas que necesitamos vivirlas para que arranquemos de lo más profundo de nuestro corazón la queja y la murmuración, que son pecados que te irritan, Dios, porque la queja y la murmuración vienen del infierno. Y tú dices que irían delante de nosotros las prostitutas, porque ellas se arrepienten de corazón, porque saben que son malas. Pero el fariseo cree que es bueno, que se porta bien, que ayuna, que ora, pero su corazón está lejos de ti, Señor. Ve el pecado de los demás grave, capaces de hundir a otra persona, sin ver lo que tienen dentro. Señor, perdónanos. Y queremos pedirte, Señor, que esa ley que hay en nosotros, que somos más justicia que tú, somos más justicieros que tú, que amamos más la ley que tú, hoy queda en tu altar, Jesús, porque no queremos vivir por la ley, sino por la gracia en la ley, que es misericordia, amor. Queremos hacer las cosas bien, porque tú estás en nosotros, no porque yo tengo que hacerla. Queremos pedirte que nos perdones, Señor, que nos limpies de la obstinación. Hemos sido obstinados en evangelizar, en discipular, en enseñar, en vivir bien, pero yo tengo que vivir
de acuerdo a lo que dice tu palabra, en amor. ¿Y qué es el amor? Todo lo sufre, todo lo espera. El amor todo lo puede. Y por amor, Jesús, tú moriste en esa cruz por mí. Perdóname cuando no he amado, cuando he buscado mi propio interés y he manipulado a todo lo de alrededor para que funcione de acuerdo a mi placer. Y allí me salto a la levadura herodiana. Los fariseos viven tanto en la carne que el siguiente paso es volverse herodiano. El placer sexual, la lujuria, la locura. Y estoy un día en la herodiana y otro día en el fariseo. Un día predico y otro día soy mundano. Perdónanos, Señor. Y queremos pedirte que ates a Satanás en nuestro lugar. Que vengas aplastando todo lo que hay del adversario en nuestras vidas. Porque entonces, Señor, conoceremos la verdadera libertad. Perdónanos porque la violencia es: busco mi interés al precio que sea. No es matar, muchas veces no es robar, es manipular y hacer lo que yo quiero. Violento a la otra persona, violento en mi trabajo, a mis familiares y aún dentro de la iglesia, que es lo más triste. Señor, no vale todo, porque tú has dicho que vengamos aquí con un corazón limpio. Y tú conoces los corazones y tú sabes, Señor, las intenciones que hay en cada uno de nosotros. Queremos limpiarnos, Señor, de la levadura de los saduceos. Los saduceos son aquellas personas que son buenas, que hacen favores, pero se confunden con el servicial, porque tú has dicho que nos amemos. Hay que hacerlo de corazón, Señor, no para recibir alabanza, sino porque tú me has dado tanto, Señor, que yo quiero amar a los demás como tú me has amado. Quiero hacerlo a tu manera. No quiero ser humanista. Si en tu palabra dice que el adulterio, que la fornicación, que el aborto, que los pecados sexuales son pecados y no son buenos para el ser humano, yo hoy renuncio a ellos, Señor. No quiero ser buena persona, quiero ser espiritual. Saber el camino, Señor, porque el camino se puede hacer, pero lo importante es saber para dónde y cuándo llegar. No nos sirve cualquier cosa, Señor. No queremos vivir de esa manera como los saduceos, que no tienen valores espirituales. Y algunos dicen, si es tan buena esa persona, lo único que no tiene a Cristo, pues esa persona buena, cuando se muera, se va a ir al infierno y va a pasar la eternidad en el infierno. Por eso, Señor, si en este lugar hay personas que no están seguros de su salvación, porque han vivido bajo estas levaduras, te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el que examina lo profundo del corazón, tú que eres el que va a lo más lejos que pueda llegar, porque esa pluma puede decirte a ti en esta mañana, has creído que tienes la vida eterna, pero los frutos son de muerte. Revélate a nosotros en esta mañana. Danos la gracia de entender que estas levaduras son rotas, son quitadas, son limpiadas en nuestra Pascua, que eres tú, Jesucristo. Límpianos, Señor. Y te pedimos que hables a nuestro interior, que esa conciencia que un día funcionó en nuestras vidas, que sigue funcionando, hoy sea activada únicamente por el Espíritu Santo. Y tú hables a mi espíritu y me digas, ¿estás muerto o estás vivo? Queremos hoy, Espíritu de Dios, abrir la puerta a Jesús. Ayúdanos con ese granito de mostaza y decirte, Jesús, tú has muerto en la cruz por mis pecados y no siento el pecado. Te pido que traigas conciencia de pecado para que yo me pueda arrepentir. Y yo quiero arrepentirme, Señor,
de que no he creído en tu palabra correctamente, que he pensado a la altura de ti que somos iguales, que lo que yo no haga, tú no puedes hacerlo. Me arrepiento de haberme igualado a ti y te digo, entra en mi vida, rompe este orgullo que me está llevando, sin darme cuenta, a no alcanzar el plan que tienes para mi vida. Límpianos, querido Espíritu de Dios, de toda la levadura que hay en nuestras vidas, del orgullo de pensar que estoy haciendo las cosas a mi manera y me van a salir bien, cuando las cosas solo pueden salir bien a tu manera porque tú eres el dueño y el creador de la vida. Tú eres el ayer, el hoy y el mañana, y lo que tú has dicho se cumplirá. Gracias por el regalo de poder estar aquí, porque nos atraes con paciencia, con cuerdas, nos atraes, te inventas cualquier circunstancia en nuestras vidas para hacernos libre. Y también, Señor, eres paciente para que nos arrepintamos. Y pensamos, no pasa nada, hasta ahora todo va bien, pero la paga del pecado es muerte. Y yo hoy me arrepiento, Señor, de haber de haber vivido con levadura en mi vida, pensando que un poquito de levadura no pasa nada. La levadura fermenta, hace crecer. Ese es mi orgullo, Señor. Me arrepiento del enemigo número 1 que tengo contigo, que es el orgullo. Pensar que mi conocimiento, mi pensamiento está como el tuyo. Perdónanos, Señor, y límpianos de ser buena gente. Queremos ser espirituales, que es mejor que buena gente. Queremos ser, Señor, personas centradas, que tú satisfagas nuestro ser interior y no que estemos arrastrados por los ojos. Y danos la gracia, Señor, de vivir para tu gloria. Que tú puedas encontrar hombres, mujeres, niños dispuestos a ser tus manos, tus pies, a estar dispuestos a guiar familias, hogares, una nueva generación que sea luz en medio de las tinieblas. Gracias, Jesús.